cada año lo hacemos, siempre es una gran oportunidad reunirnos temprano. Para algunos es un poco, les suena religioso, pero los que ya hemos entendido la resurrección es un gozo, en verdad. Y puedo vagamente pensar lo que dice el Evangelio, que aún siendo muy oscuro, las mujeres iban camino al sepulcro a buscar a aquel que había sido resucitado, que había sido muerto. Pero bendita sorpresa, la piedra la habían movido y no, como hemos dicho, no quitó Dios la piedra para que saliera Cristo, sino más bien la piedra fue removida para que nosotros pudiéramos mirar que estaba vacío. Porque Él no necesitaba que se moviera la piedra. ¿Qué tan importante es la resurrección? Si hubiéramos quedado solamente lo que pasó el viernes, de nada hubiera servido la muerte de Cristo, si nos hubiéramos quedado el viernes. El Evangelio tiene todos los elementos, como dice 1 Corintios 15. Y parte del Evangelio es precisamente la resurrección. Como dice 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No hay Evangelio, porque la resurrección es parte del Evangelio. Y cuando miro los cambios que Dios ha operado, digo, en verdad, como dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. El poder de la resurrección transforma las vidas. El viernes, después del mensaje, una de las personas que respondió al Evangelio fue precisamente Natalia. Esta niña, cada vez que me toca predicar, observo las personas, cada uno de los que están aquí sentados, y casi como un resorte así, cuando apenas estaba orando el viernes, la primera que fue Natalia, esta niña. Todo esto es posible por el poder del Cristo resucitado. Este es el poder del Evangelio, transforma las vidas. Y yo les voy a invitar en esta hora para que busquemos y meditemos un poco en esta mañana, porque, mis hermanos, si no hay el poder de la resurrección, no hay posibilidades de transformarse las vidas. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, la gente, su mente se le ha embotado. ¿No saben qué es esa palabra embotado? Se los pongo en español. Se han vuelto mensos las gentes, tontos. Escuchan el Evangelio y se quedan pensando, ¿qué estará diciendo? O sea, se han entorpecido de tal manera que no entienden la belleza y la sencillez del Evangelio. Por eso cuando Dios interviene, su Espíritu Santo aplica esta palabra, solamente Él puede transformar. Cambia nuestra forma de pensar. Al fin vislumbramos que Cristo es la esperanza para nuestra vida. Pero solamente tiene que ser el poder de Dios, en verdad. Busquen por favor en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y tengan abierta su Biblia ahí desde el versículo 14 hasta el 36. Vamos a mirar algunos pasajes. Si lo tienen, ya su Biblia, miren el capítulo 1, versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, o sea Cristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es el tema que vamos a hablar, la resurrección de Cristo, pruebas indubitables.
Si no han oído esta palabra, indubitables, quiere decir que no puede dudarse. No hay duda alguna. Hay suficientes evidencias como para que queden dudas. Pruebas convincentes de que Cristo resucitó. Es lo que dice Hechos 1:3. Pruebas indubitables, pruebas convincentes de que Cristo resucitó. Ahora, después de que resucitó el Señor, dice, por 40 días continuó apareciéndose. Se aparecía, se desaparecía. Todo esto pasó durante 40 días. Si pudiéramos tomar tiempo para poner en orden muchos de los hechos después de la resurrección, es impresionante cuando usted mira 1 Corintios 15 y los 4 evangelios, pone en orden las apariciones. Por ejemplo, 1 Corintios, la carta se escribió alrededor del año 55 después de Cristo. Se entiende que Cristo fue crucificado y resucitado en el año por lo menos 33 de nuestra era. Pasaron 20 años cuando se escribió esta carta. Tanto así que dice el apóstol Pablo que cuando se apareció a más de 500, dice, aún muchos viven. O sea, testigos oculares que vieron al Cristo resucitado, aún vivían cuando Pablo escribió la carta a los Corintios. Es como si yo les dijera en esta mañana, ¿saben? Hace 30 años el parque de Whittier no estaba tan sucio como en estos días finales, en estos últimos años. Bueno, los que tienen 15, 20 años no saben de lo que estamos hablando, pero si usted tiene por lo menos 50 años, 45 años y le tocó ir a ese parque hace 30 años, usted sabe de lo que yo estoy hablando, porque usted contempló ese parque. Bueno, Pablo dice, todavía hay muchos que están viviendo, que miraron a Cristo. No se los contaron, lo vieron. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Eran testigos oculares. Vieron a Cristo que había resucitado. Ahora, Hechos se escribió alrededor del año 62 de nuestra era. Era muy cercana a la fecha. Y Hechos describe los acontecimientos inmediatos después de la resurrección de Cristo. Los 40 días posteriores a la resurrección de Cristo. Hay algunos hechos que encontramos aquí. Primero el Señor les dijo, espérense en Jerusalén, Hechos 1:4. Espérense hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. También podemos mirar en Hechos 1:15 que estaban 120 discípulos en total aproximadamente, dice, como 120 estaban en el aposento alto. Miramos también la sustitución de Judas el traidor. Ya nomás quedaban 10, trajeron uno más y ya eran 11 apóstoles. También vemos el primer sermón de Pedro, que predica, y los 3,000 primeros convertidos. Aquel día, 120, y de inmediato se añaden 3,000 más. Ahora, todos estos hechos suceden en los 40 días. Pero si tienen ya su Biblia, en el capítulo 2, vamos a analizar un poco el sermón de Pedro. Viene el Espíritu Santo y comienzan a hablar toda esta gente, dice el capítulo 2, en las lenguas conocidas de la gente de los pueblos de aquellos días. Tienen Hechos capítulo 2. Y como es muy temprano, son a las 9 de la mañana, la conclusión que sacan, porque no entienden su lenguaje, la conclusión que sacan los que están escuchando ahí, esos fariseos y escribas, dicen,
Han de estar locos estos. Dice, miren el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es que era muy temprano. Bueno, la conclusión, el 13, mas otros burlándose decían, están llenos de alcohol. O sea, están ebrios, están borrachos, dice de mosto. Han bebido y por estar borrachos están hablando cosas que no se entienden. Es que el Espíritu Santo ha venido y ha hecho esta obra impresionante y quedan conmovidos. Y entonces, el versículo 14 es donde comienza el sermón de Pedro. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y comienza el sermón de Pedro. Y ese sermón que vamos a hablar en esta mañana, el primer punto que vamos a mirar es, vamos a analizar la persona de Cristo. Pedro lo primero que hace, les va a presentar a Cristo. Si ustedes quieren evangelizar a alguien, presénteles a Cristo a las personas. Que conozcan a Cristo. Y Pedro lo que comienza a hacer es inmediatamente comienza a presentar a Jesús. Dice el versículo 22 que todos sabían, miren el 22, todos sabían que Jesús era de Nazaret. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Lo conocían todo el pueblo de Nazaret. Sabían quién era Jesús. Miren el 4:10. Ahí mismo en Hechos. El 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. De Nazaret, era conocido. 6:14, ahí mismo en Hechos, todo en Hechos. 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret era muy conocido. Nada más esos pasajes, hay varios más en Hechos. O sea, él nació en Belén, pero todo su crecimiento fue en Nazaret. Era muy conocido. Si usted mira los evangelios, dicen, ¿que no es este el hijo del carpintero? Su crecimiento fue normal, era muy conocido. Y de repente toma un papel de tanta importancia este carpintero. Bueno, Pedro le dice, este Jesús de Nazaret. Vuelva a Hechos 2. Este carpintero, o hijo de carpintero, dice el 22, mire, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No era nada oculto. Cristo, todos los milagros que hizo, los conocían. Eran conocidos todos los milagros que él había hecho. Lo habían oído hablar, habían visto su vida. Y como dice Hechos 26:26, no se ha hecho esto en un rincón, no se ha hecho escondida. Todo lo que hizo, lo hizo públicamente. La popularidad de Cristo era tan grande que lo odiaban tanto los escribas y los fariseos, porque Cristo era tan popular que lo estaban siguiendo las multitudes. Fíjese en el Evangelio de Juan, ahí antes de Hechos, mire el capítulo 11. Acaba de sanar a ese ciego del capítulo 9, un ciego de nacimiento, pero mire el 11:47, Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron,
¿Qué haremos? Porque este hombre, dice, hace muchas señales. No podemos ocultar todas las señales y milagros que hace. Los mismos enemigos reconocen los milagros de Cristo. Ahora miren el 12:19 ahí de Juan. 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va detrás de él. ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada. ¿Se recuerdan? El capítulo 11 de Juan acaba de resucitar Cristo a Lázaro. O sea, lo resucitó, lo trajo a la tumba, lo revivió. No la resurrección como Cristo, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Lázaro volvió a la vida, pero volvió a morir. Y la gente quedó impresionada. Ahora quieren matar a Lázaro. Miren el capítulo 12. Dice el capítulo 12, verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, o sea de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, la persona de Cristo, en el sermón que Pedro está presentando, lo primero que hace Pedro: conozcan a Cristo. Yo por eso, cuando gente que no cree o no quiere creer y están de necios, yo lo único que les digo: ahí está la Biblia. Agarra la Biblia y estudia los evangelios. No comiences con Génesis, yo les recomiendo, lean los 4 evangelios. Gente que no quiere creer, estudien los evangelios. Y cuando estudian los evangelios van a conocer a Cristo. Entonces, Pedro lo que está haciendo, está presentando a Cristo. Mis hermanos, y cuando la gente conoce a Cristo, es lo mismo que Pablo dijo en Filipenses 3. Todo lo que yo tenía lo tengo por basura. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, en esto consiste conocer a Cristo. Y Pedro, por lo tanto, en su primer mensaje, está presentando a Cristo. El problema de muchos que no saben a veces evangelizar, tienen familiares que son católicos y les hablan, en vez de que les hablen del evangelio, Dios aborrécela, que adores a la Virgencita, y Dios, y lo comienzan a condenar. Lo primero que hacen es, cierran el corazón de las personas y no van a poner atención al evangelio. Pero si les presentan que conozcan a Cristo, Cristo es lo que importa. No es mi denominación, no es mi afiliación religiosa, es Cristo. Cristo es el que debe de ser presentado, que debe de ser conocido. Entonces Pedro, en su primer mensaje, es eso. La segunda prueba indubitable que miramos en los Hechos es la transformación de los testigos. ¿Y quién es el primer testigo del que estamos hablando en esta mañana? Es Pedro, precisamente. Si miran aquí el capítulo 2 que estamos mirando de Hechos, dice 1:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y comenzó a hablar. ¡Qué valiente Pedro! Bueno, todo se debe porque Cristo ha resucitado. Porque si usted lo mira apenas unos días atrás, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Se recuerda Mateo 26? Mire, busque Mateo 26. Lo mirábamos el viernes, pero ahora estamos hablando de Pedro, la transformación de Pedro. ¿Ya lo tienen, Mateo 26? Ya lo tomaron preso,
el Señor Jesús. Miren el 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Le huyeron. Pero miren el que sigue, 58. Mas Pedro le seguía, dice, de lejos. Pues no que era muy valiente Pedro. No acababa de decir, Señor, aunque los demás te nieguen, yo no te voy a negar. Ahora la primer prueba que se enfrenta Pedro, le da miedo y lo sigue a Jesús, pero de lejitos. Es como usted que viene a la iglesia, soy cristiano, pero nomás de lejitos. Ay, cuando pueda voy al templo. Nada más cuando pueda. Primero mi trabajo, mi familia, mis negocios, mis diversiones, mis placeres, y Dios nomás de lejitos. Bueno, Pedro lo sigue de lejos. Luego, Juan abre sus influencias y permite que entre en el palacio. ¿Y qué es lo que pasa allá adentro con Pedro? Lo niega 3 veces. Tanto así que en una ocasión él se enoja tanto porque se siente tan presionado, dice la Biblia que juró maldiciendo, no conozco a ese hombre. Cristo ahí azotado, golpeado, sufriendo, y le dicen a Pedro, tú andabas con él. Oh, no, a mí no me asocien con él, yo ni lo conozco siquiera. Yo ni sé quién es ese hombre. Luego lo sepultan a Cristo, ¿y qué hace Pedro con los demás? Dice que se encierran en un cuarto por temor a los judíos. Miedosos y ahí encerrados. Pero miren ahora, ¿qué transformación se ha operado? ¿Qué cambio ha operado Dios en este hombre, Pedro? Ahora se levanta en medio de los 120, y luego toda esta multitud ahí se levanta y comienza a predicar. ¡Qué tremendo mensaje! Los confronta y los acusa y les dice, ustedes mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron, ustedes. ¿Qué hizo que cambiara su vida? El poder del Cristo resucitado. Esto es lo que hace la transformación. Cuando Cristo ha resucitado, Pedro, el tímido, el cobarde, ahora se levanta y comienza a predicar con tanto poder. ¿Qué le importa que lo maltraten? Mire el capítulo 4 ahí de Hechos. Busque su Biblia ahí en Hechos, donde estamos. ¿Sí lo tienen? Miren el 4 de Hechos, verso 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los amenazaron, ya no anden hablando de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? El 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. ¿Qué le parece? Ahora Pedro no puede quedarse callado. Primero hasta se esconde, primero niega que conoce a Jesús. Pero ahora el poder de la resurrección de Cristo ha venido a transformar a Pedro. No me pueden callar, dice Pedro ahora. Ahora no me pueden tapar la boca. Voy a hablar de Cristo. ¿Se da cuenta? Esta es otra prueba indubitable de la resurrección de Cristo. Yo les hablaba de Antonio. Puedo hablar de cualquiera de ustedes aquí que han experimentado la transformación. Cuando Cristo en verdad viene y toca la vida,
Es maravilloso. Transforma las vidas. Este hombre, uno de los arqueólogos muy conocidos, William Albright, era también un gnóstico. No era ateo, era un gnóstico este hombre. Se puso a investigar y probó que todo lo que está escrito de Jesús, de Jesucristo, es verdad. ¿Qué pasó? Ese gnóstico se convirtió a Cristo y se convirtió en uno de los arqueólogos más populares en la historia de la iglesia. ¿Quién lo hace posible? El poder de la resurrección de Cristo. Esto viene a probar que no estamos detrás de sueños de fantasía como algunos dicen. Si usted lee el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el cuerpo de Cristo lo han puesto en la tumba, han puesto una piedra y como si fuera poco pusieron el sello romano para que nadie se atreviera a abrir la tumba. Y aún más, trajeron una guardia para que estuviera ahí 24 horas cuidando la puerta de la tumba. Porque no sea que esos discípulos miedosos vengan y roben el cuerpo y vayan a decir que resucitó, una peor mentira. Dice Mateo 28. Cuando sucede la resurrección, no pueden hacer nada ni los fariseos, ni escribas, ni los principales sacerdotes, nadie puede hacer nada. Lo primero que intentan es, van a sobornar. Les dan dinero a los soldados romanos y les dicen, si les preguntan qué pasó, digan, vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo de Cristo. Qué tonta la idea esa. Si ustedes razonan cuidadosamente, es imposible. Los discípulos están miedosos y escondidos. ¿Cómo van a venir a robar el cuerpo? Hay una guardia romana. ¿Cómo se van a atrever si tienen miedo ellos? No lo pueden hacer. Ahora, si lo hubieran robado el cuerpo de Cristo, ¿por qué cuando Pedro está predicando que Cristo resucitó, por qué no sacaron el cuerpo de Jesús? Lo hubieran traído, mentiroso Pedro, aquí está la prueba, Cristo no resucitó, aquí está el cuerpo de él. ¿Qué hubieran dado los fariseos y escribas de tener el cuerpo de Cristo? Pero no podían tenerlo. ¿Por qué? Porque está escrito aquí en Hechos 2, si tienes todavía su Biblia ahí, dice el 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible, imposible. 31. Dice, viéndolo antes, o sea, hablando de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta es la gloria de la resurrección de Cristo. El cuerpo de Jesús no se corrompió. Si usted se muere y los que ya han muerto los ponen en la tumba y después los gusanos se dan un banquete. El cuerpo se descompone, se pudre, se desintegra, los minerales que componen nuestro cuerpo se integran a la tierra, al polvo, pero el cuerpo de Cristo, solo 3 días, pero no se iba a corromper. Así estaba escrito. Al tercer día resucitó. Este es el poder, lo que ha transformado vidas. Por lo tanto, no podemos nosotros quedarnos en el viernes en la cruz. Tenemos que mirar más allá. Este día, cuando celebramos la resurrección de Cristo. Entonces, la persona de Cristo, la otra es la transformación. Y lo último que podemos ver es la presencia del Espíritu Santo. Qué bueno que Joel está compartiendo los estudios sobre la obra del Espíritu Santo. En verdad, muy pocos hacen mención de la obra de Él. Pero cuando dice aquí en Hechos lo que miramos nosotros,
es un poder indescriptible. Por lo menos se mencionan 13 idiomas que están hablando aquí. En Hechos 2, 13. No tenemos tiempo para leer los versículos, pero desde el 7 hasta el 11 describe 13 diferentes idiomas que están hablando estos discípulos. Se ha dicho de paso que algunos que hablan de lenguas confunden, dicen que son lenguas que no se entienden. Bueno, dice aquí, sí se entienden. Si lo tienen ahí en su Biblia, nomás déjenme leerlo. Dice el 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Escuche esto. Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Si usted todavía tiene dudas sobre esas cosas y esa confusión existe en su vida, dijera bien esto. Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y comienza a mencionar, y son 13 en total. Saqué la lista, aquí la tengo, ahí ustedes lo pueden marcar después. ¿Quién hizo posible? Es el poder, otra vez, el Espíritu Santo, dice, llegando la fiesta de Pentecostés. Es el día 50. Se conoce como la fiesta de las 7 semanas, que se encuentran en Levítico 23, del 15 al 21. Se contaban la fiesta de las 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto? Miren, la hermana sabe, los demás nadie. 7 por 7, 49, dice. Levítico dice, el siguiente día después del 49, que es el 50, viene la fiesta de Pentecostés. No sé si saben, el lenguaje es mono, bi, tri, tetra, penta. No saben qué idioma estoy hablando, ¿verdad? Penta es Pentecostés, 50 días. 50 días. En el 50º día es cuando el Espíritu Santo viene. Han pasado 40 días de apariciones de Cristo. Ahora en el número 50, la fiesta de las semanas, celebrando, ya se ha acabado la cosecha, la obra de Cristo la ha terminado, es el símbolo que hay de Levítico. Ahora viene el Espíritu Santo. ¿Cómo prueba esto que Cristo ha resucitado? Simple. Si el Espíritu Santo ha venido a la tierra, es prueba de que Cristo está en el cielo. No sé si lo entienden. Si el Espíritu Santo ha venido a la tierra, es prueba de que Cristo está en el cielo. ¿Cómo lo vemos eso? ¿O cómo lo probamos? Bueno, con la Biblia. Mire Juan 14. Otra vez. Juan 14. Vamos a mirar algunos pasajes. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre enviará en tiempo futuro. Capítulo 16 de Juan, verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, dice, que yo me vaya. Note, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo no está, ha sido ascendido, por lo tanto el Espíritu ha descendido. Cristo está en el cielo, el Espíritu Santo, el Consolador, ha venido aquí. Es otra prueba
de que Cristo ha resucitado, porque si no hubiera sucedido eso, el Espíritu Santo, dice, no hubiera venido, dice Juan aquí. Está hablando Cristo. Y cuando Él venga, el 8, Juan 16:8, y cuando Él venga, o sea, el Consolador, convencerá al mundo de pecado. Va a obrar la obra de convicción. Sí, el Espíritu Santo está allá, en la tierra, y eso es porque Cristo ha venido. Es otra prueba que no se puede negar. Si Jesús está muerto, no puede enviar al Espíritu Santo. Pero como Él está vivo, por eso el Espíritu Santo ha venido entonces. Y no queremos tomar mucho tiempo, pero Pedro cita el Salmo 110, versículo 1, para darle validez a lo que él está hablando, el apóstol Pedro. Son pruebas convincentes. Vuelva a Hechos 2. Hechos 2. Desde el versículo 25 al 28 está citando el Antiguo Testamento, el Salmo 16, versículo 8 al 11. Luego, el 30 está citando el Salmo 89, 3 y 4, el Salmo 132 también. Luego el versículo 35 está haciendo referencia al Salmo 111 que estoy mencionando. Bueno, después de que Pedro dice esto, mire la transformación que se ha operado en él, mire el Espíritu Santo obrando, dice el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué acusación directa, frontal de Pedro con los que le escuchaban? O sea, puedo mirar a Pedro señalándolos con el dedo. Miren, vamos a leer el versículo 23, 2:23 de Hechos. A este, o sea Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oiga, este tipo de acusación que Pedro hace, no queda más opción, se sienten acorralados. Dice el 37, al oír esto, la gente se compungieron de corazón, se sintieron traspasados, les dolió cuando los estaba acusando Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, o sea, hermanos por ser también judíos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y yo les digo en esta mañana también a ustedes, ¿qué van a hacer? Cristo ya murió. Están acusando a judíos. En estos días acusan a los judíos que mataron a Cristo. Acusan a los romanos que crucificaron a Cristo. Pero la verdad es parte de esa verdad, pero no es la verdad absoluta. La verdad de la muerte de Cristo fue su pecado y el mío. No fueron los judíos ni fueron los romanos. Si Cristo sufrió lo que sufrió es por tu pecado y por mi pecado. Así estaba escrito. Por lo tanto, no son judíos, no son romanos, es tu pecado. Y si quieres en esta mañana puedes sentirte culpable. Cristo murió por tu pecado. Pero Cristo resucitó para tu justificación también, dice la Biblia. ¿Qué vas a hacer tú? Ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, hagan dos cosas. Arrepiéntanse y bautícense. Sí, no crean que esto que pasó fue algo que Dios se le salió de control. Por eso lo mataron a su amado hijo. Que algo que no le salió bien.
El plan era uno, el plan A, pero no le funcionó. Digo, bueno, tengo el plan B. Por si me falla ese, tengo el otro. No, dice el 2:23. Cristo, hablando de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No era ajeno, esta era la voluntad de Dios. Era un plan predeterminado de Dios. Y mismo Cristo dijo, yo para esto he venido, para dar mi vida en rescate de muchos. Nadie me quita mi vida, voluntariamente la pongo en el altar para que sea sacrificada para el perdón de los pecados. Ya Pedro ha acusado a todos. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, la respuesta, la reacción al mensaje de Pedro es 3,000 se convirtieron al primer sermón de Pedro. ¿Qué haremos? Dijeron, y Pedro dijo, arrepiéntanse. Y luego, bautícense también. Esa fue la reacción al mensaje. Si tú en esta mañana eres de esos que vienen nada más de vez en cuando, no estás poniendo atención al Evangelio y quieres saber qué debes de hacer, esto es la respuesta. Arrepiéntete de tu pecado, que Cristo ha resucitado y hay esperanza para ti. Pero si no lo haces, también tienes que saberlo. Te espera la condenación eterna. En el presente ya estás condenado, no lo puedes evitar. Pero hay esperanza para ti. Pero si te mueres sin Cristo, no hay esperanza alguna. Arrepiéntete y vas a experimentar a Cristo. No el que murió, pero el que resucitó. Ya murió, sufrió, pero no está ahí. Ya resucitó y está a la diestra del Padre. Y muy pronto va a regresar, dice su palabra. ¿Por qué no? Tú que has venido, digo, de vez en cuando, ¿por qué no haces esa gran decisión en tu vida? Ahí en tu corazón, delante de Dios, si entiendes este mensaje, responde también, como estos 3,000 respondieron. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, gracias. Te exaltamos, Padre. Señor, hay pruebas convincentes, Señor, y nosotros ya hemos sido beneficiados del Evangelio. Hemos experimentado que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Señor, pero hay gente que todavía, que está en esta mañana aquí, y como en varios templos han acudido en esta mañana, por un sentimiento aún religioso, pero no entienden todavía, oh Dios, que el divino consolador que vino para traer convicción de pecado, oh Dios, que en esta mañana también despierte convicción en el corazón de los que están aquí en este santuario, Señor. Padre, que haya convicción de pecado y que también puedan decir como aquellos que escucharon a Pedro predicar, ¿qué haremos? Mi Dios, que en esta mañana también haya corazones con esa disposición, que respondan al Evangelio y digan, ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta tuya es, Señor, que se arrepientan, es la orden, que se arrepientan de sus pecados y que pongan su confianza en Cristo, el que murió, pero que también resucitó. Padre, muchas gracias, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo. Amén.